El día de hoy tengo una enseñanza muy interesante, bastante interesante. Esta enseñanza, ¿verdad? Dios me había dado el tema desde hace unas semanas atrás y yo decía, Dios, es que en verdad esta situación que estamos viviendo ha sido muy diferente. Hemos tenido un cambio de vida muy drásticamente y se llama así, cuando hay incertidumbre. Cuando hay incertidumbre. Este es el título. Es un título muy práctico y que te va a hablar y te va a bendecir, ¿verdad? Cuando hay incertidumbre. Fíjense que yo analizando, reflexionando y platicando ayer con mi esposo, ¿verdad? Yo le decía, ¿cuántos meses ya llevamos en esta cuarentena? Y yo creí que todavía estábamos como en 3 meses y medio, cuando me dice mi esposo, no, llevamos 4 y a saco, ¿verdad? La cuenta y resulta que teníamos 4 y algunos días, 4 meses, amados. 4 meses de cuarentena. Algunos están a lo mejor apenas enterando de que que ya llevamos 4 meses. ¿Por qué? Porque, ¿verdad? Algunos quizás no queremos saber, ¿verdad? No estamos contando a lo mejor los días, pero otros quizás sí les agrada estar contando los días y saben que ya llevamos 4 meses y días de cuarentena. Pero sabes, ha habido algo que se presentó en esta cuarentena desde que inició y te aseguro que tú lo has estado viviendo algunos de los días de este tiempo. Te puedo decir que el día de hoy quizás tú te levantaste con este sentir de incertidumbre. Y quizás desde el primer día, ¿verdad? Cuando el gobierno, ¿verdad? Nos llevó a quedarnos en casa y decir, no salgas, quédate en casa, nos planteó la situación que estaba pasando, ¿verdad? Tú y yo tuvimos un sentir de incertidumbre, de qué es lo que va a pasar. Yo me fui a una definición, ¿verdad? Que me gustó muchísimo, qué significa incertidumbre. Y la definición que encontré, amada familia, es la siguiente. Es el desconocimiento acerca de una condición futura. Es decir, desde el primer día de la cuarentena, nosotros estábamos desconociendo, ¿verdad? Todo lo que iba a pasar. Ahorita ya pasaron 4 meses y días, pero hoy, el día de hoy, seguimos teniendo ese desconocimiento acerca de lo que va a pasar en el futuro. Entonces, amados, esto es muy interesante, ¿verdad? Esto es un tiempo en donde yo sé que Dios también le está sirviendo, ¿verdad? Para que a cada uno de nuestros corazones, ¿verdad? Se le potencialice muchos dones y cualidades que a lo mejor ahí los teníamos dormiditos. Y yo quiero que vayamos juntos a una cita bíblica. Esta es Génesis 28:10-11 y te la voy a leer. Salió pues Jacob de Berseba y fue a Harán y llegó a un cierto lugar. Mira, yo lo puse en negritas y subrayado porque no quiero que pierdas de vista esta frase. Y durmió allí porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y yo quiero, ¿verdad?, comentarte un poquito quién es Jacob. Quizás algunos de los amigos que están conectándose en este momento, quizás no tenga una idea amplia de quién es Jacob. No te voy a contar toda la historia. Pero sí quiero comentarte que Jacob, ¿verdad?, fue un importante personaje en la palabra de Dios. Y bueno, ¿quién era Jacob? Jacob era un hijo de familia. Tenía sus padres, su padre Isaac, su madre Rebeca. Y tenía un hermano mayor llamado Esaú. Pero, ¿verdad?, Jacob era el segundo hijo. Llegó un tiempo en donde el padre Isaac iba a bendecir a su hijo primogénito. Pero Jacob, ¿verdad?, toma en ese momento el lugar que le correspondía a Esaú. ¿Y qué hace? Recibe la bendición de la primogenitura. Esto lleva una historia más amplia, pero no me quiero centrar en la historia, simplemente quiero ponerte el antecedente de quién era Jacob. Entonces, ¿verdad?, toma la bendición de su hermano Esaú, que no le correspondía a Jacob, pero sin embargo la toma.
la toma y en ese momento, amados, llega Esaú. Esta historia que yo te estoy platicando está en los capítulos anteriores a lo que hemos leído de Génesis 28. En el 27, 26 y así sucesivamente verás esta historia. Entonces, ¿verdad? Esaú se entera que Jacob había tomado la bendición de su primogenitura. ¿Y qué pasó en Esaú? Pues se enojó. Y tal fue su enojo que quería, dice la palabra de Dios en una versión, que quería matar a Jacob. Esaú quería matar a Jacob. Entonces su mami Rebeca, ¿verdad? De ambos, se entera de lo que traía en el corazón Esaú en contra de Jacob. Y le dice a Jacob, o le aconseja a Jacob y le comenta, ¿sabes qué? Tienes que irte de esta familia. Tienes que irte de esta casa porque quizás el día de hoy me pueda quedar sin dos de mis hijos y no quiero que pase eso. Entonces lo comprende Jacob y es aquí cuando él toma la decisión, ¿verdad?, de salir de Berseba e irse a Harán. Y es el versículo o los versículos que te acabo de leer. Más o menos ese es un contexto para que tú vayas analizándolo un poquito. Y dice, salió pues Jacob de Berseba y fue a Harán y llegó a un cierto lugar y durmió allí porque ya el sol se había puesto, ya se había oscurecido. Entonces se durmió ahí. Quiero que tú veas que en esta porción bíblica dice dos lugares específicos. El lugar de donde Jacob estaba saliendo y menciona el lugar a donde él iba a llegar a su meta de llegada, ¿verdad? No menciona otro lugar, ¿verdad? Por lo tanto, no estaba en los planes de Jacob parar en otro lugar, sino hay dos lugares específicos mencionados en la Biblia y salió de Berseba y y iba a Harán. Pero dice, ¿verdad? En el versículo 11, y llegó a un cierto lugar. Ese cierto lugar no estaba contemplado porque no está mencionado en la Biblia. Y dice, durmió allí porque ya se estaba oscureciendo y ya no podía continuar su camino. Entonces, quiero decirte que no estaba planeado llegar a este lugar, ¿verdad? Porque no está escrito en la Biblia. Pero también, ¿verdad? Le tomó por sorpresa este tiempo llegar a este cierto lugar. Porque mira, número 1, más adelantito dice, tomó unas piedras de aquel paraje y las puso en su cabeza. Si él hubiera estado, ¿verdad?, contemplando que iba a ser una escala, él hubiera llevado quizás una almohada, una cobijita, una frazadita o algo. No llevaba nada. Simplemente tuvo que llegar a este cierto lugar y ver que ya estaba oscuro y ver que ya no había manera de continuar el camino y tuvo que dormir y descansar ahí. Y tomó esas piedras y hizo por ahí una almohadita, ¿verdad? Unas almohadas para como que acostarse con esas piedras duras. ¿Se imaginan? Claro que vemos que esto no fue planeado, pero, ¿verdad? Dice que se acostó en aquel lugar. Y yo te quiero mencionar lo siguiente, amada familia. Este cierto lugar a donde llegó Jacob no lo tenía verdaderamente planeado. Número 2, el llegar a este lugar, el ver oscuro, lo detuvo, lo paralizó de su camino que tenía que seguir. También, ¿verdad? Lo tomó por sorpresa porque tuvo que tomar ciertas piedras y hacer ahí como una media camita para su cabeza. Pero algo muy importante que sucedió en este momento en Jacob es que tomó recursos que no imaginó. Tomó recursos que no imaginó, ¿verdad? Tomó estos recursos que yo no me hubiera imaginado que podía yo hacer una cabecera, ¿verdad? O unas almohadas para mi cabeza y descansar. Entonces, amados, hoy en este tiempo, nosotros estamos visitando este cierto lugar que no lo teníamos planeado en nuestra vida.
que antes de que se suscitara esta cuarentena, nosotros ya teníamos dispuesto, ¿verdad?, dónde estábamos, qué queríamos hacer. A lo mejor algunos tenían planeado un viaje, a lo mejor otros tenían planeado hacer una ceremonia para quizás casarse, ¿verdad? El que tenga oídos para oír, que oiga, ¿verdad? Pero, ¿verdad? Sí les quiero decir algo, ya teníamos planes, todos teníamos planes de vacacionar, algunos de casarse, otros de comprar quizás una casa, de un coche, de ser promovidos en el trabajo, de entrar a una escuela, ¿verdad? De salir, ¿verdad? De alguna universidad y encontrar y buscar un empleo. Todos teníamos una vida planeada, pero ¿sabes qué nos suscitó a todos? Llegamos a un cierto lugar, así como Jacob. ¿Y qué sucedió? Que así como a Jacob la oscuridad lo detuvo, a nosotros, ¿verdad? Este cierto lugar también nos detuvo. Nos detuvo y quiero decirte que a algunos los paralizó. Yo espero, familia Koinonia, que tú no hayas sido de los que haya esta situación paralizado. Paralizado es quedarte completamente quieto, querer hacer las cosas, pero que sea impedido por una fuerza extra a lo que tú quieres hacer. Entonces, en este cierto lugar experimentamos que esto no lo teníamos planeado, ¿verdad? Que nos detuvo la vida, nos detuvo. Vuelvo a comentar que algunos los paralizó, pero quizás no haya sido tú, y nos tomó por sorpresa como como a Jacob, así como a él nos tomó por sorpresa. Pero yo te quiero decir algo. Yo estoy sorprendida, ¿verdad? Porque ahorita nuestro modo de comunicación con todos ustedes y con muchísimas más personas han sido las redes sociales. Yo estoy impresionada porque realmente en las redes sociales lo que ha pasado es que se ha manifestado una creatividad que qué barbaridad, que quizás antes, si no hubiera pasado esto, no hubiéramos llegado a esa creatividad. Me doy cuenta que hay personas con mucha creatividad que están haciendo cosas extraordinarias, que salen de lo cotidiano y que realmente están siendo de bendición a los demás. Entonces, amados, estamos hoy viviendo en este cierto lugar. Cualquier parecido con la realidad, créanme que no es coincidencia, es una diosidencia, porque Dios está permitiendo que estemos en este tiempo, ¿verdad? ¿Para qué? Para que haya en esta incertidumbre, en medio de esta incertidumbre, haya bendiciones, tanto de parte de Dios a nuestras vidas, pero también de nosotros a los que nos rodean. Y miren, amados, cuando ya estamos en este cierto lugar, debemos vivir con la seguridad de que Jacob, cuando llegó a este cierto lugar, no dice, ¿verdad?, que puso una cerca para protegerse de los animales, no dijo que se subió, a lo mejor hizo a lo mejor una pirámide de rocas para guardarse de los animales y subirse ahí y dormir. No, simplemente él agarró unas piedras, las puso en su cabecera y durmió. Entonces Jacob estaba viviendo con la seguridad de que Dios tenía cuidado de él. Y también Jacob, ¿verdad? Estoy segura que daba gracias a Dios, ¿verdad? Porque estaba bien en ese tiempo. Nosotros ahora viviendo en este cierto lugar, ¿qué debemos hacer? Igual que Jacob, vivir con la seguridad de que Dios tiene cuidado de nosotros, de nuestra vida. Y no se te olvide, tenemos que dar gracias a Dios en todo tiempo. En todo tiempo. Y esto es la fe, amados. El estar convencidos de que Dios tiene cuidado de nosotros, esto es fe. Esto es fe. Recordemos que dice la palabra de Dios que es fe. Vamos a Hebreos 11:1, y yo tengo una versión muy padre también de Dios habla hoy, y dice así, fíjate qué hermosa la palabra de Dios que viene a nuestras vidas. Tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera. Es estar convencidos de la realidad de las cosas que aún no vemos. ¡Wow! Es tener esa plena seguridad. Es decir, yo, Dios, estoy seguro que voy a recibir y estoy convencida de recibir aún lo que no veo. Pero lo quiero, lo deseo y lo voy a recibir. Entonces, amados, es importante, ¿verdad?,
que nosotros tengamos fe. Dice la palabra de Dios que es imposible agradar a Dios si no tenemos fe. Así es que hay que tener fe para que agrademos a Dios y que Dios pueda hacer grandes cosas en nuestra vida, porque Dios es nuestro Padre, Dios no nos abandona, Dios tiene cuidado de nosotros, Dios es maravilloso. ¿Quién está de acuerdo conmigo? Escriban ahí, por favor, en nuestra transmisión, ¿quién está de acuerdo que Dios es maravilloso, que se ha manifestado su gloria en este tiempo de este cierto lugar? Dios no nos ha dejado, Dios ha hecho milagros, Dios seguirá haciendo milagros siempre y cuando tú y yo creamos en Él y creamos en las bendiciones, ¿verdad? Y en las promesas que Dios nos ha dado a cada uno. Aunque estemos viviendo en este cierto lugar o aunque estemos, ¿verdad? Pasando por este cierto lugar. Porque yo estoy segura que este cierto lugar va a cerrar su ciclo. Como en algunas reuniones, ¿verdad? Que hemos tenido con la familia Koinonia, tanto de oración como espirituales, pero normales, ¿verdad? Yo he estado diciéndoles, este ciclo se va a cerrar. Dios va a hacer algo maravilloso. Puede ser la vacuna, puede ser que haga un milagro, que desaparezca, ¿verdad? Este virus, que lo vaya debilitando, ¿verdad? Que las enfermedades no sean, o las consecuencias de la enfermedad no sean drásticas, pero yo sé que Dios tiene cuidado de sus hijos. Dios algo va a hacer por nosotros y para nosotros. Así es que ten fe, amado, ten fe, amada familia, ten fe. Es lo que necesitamos para agradar a Dios. Amén. Y pues bueno, el día de hoy, viendo, ¿verdad?, que vivimos en incertidumbre, ¿qué crees? La incertidumbre no es tan mala, ¿verdad? A mí me hubiera gustado preguntarles o decirles a toda la familia Koinonia, a ver, familia Koinonia, repita conmigo, la incertidumbre no es mala. Yo me voy a imaginar que lo está repitiendo toda la familia Koinonia, ¿va? Porque recuerden que así yo comparto la palabra de Dios con ustedes. Y entonces la incertidumbre vemos que no es tan mala, porque mira, hoy te voy a mostrar 3 bendiciones que la incertidumbre trae a nuestras vidas. 3 bendiciones que la incertidumbre trae a nuestras vidas. Esto es maravilloso. ¿En algún momento te habías puesto a pensar que la incertidumbre podría ser bendición? Podría ser un canal de bendición, porque la bendición viene de Dios. ¿Que podría ser un canal de bendición a nuestras vidas? Efectivamente, efectivamente. La incertidumbre, ¿verdad? Es un canal en donde Dios trae bendición a nuestras vidas. Y fíjate, número 1, amados, ¿ok? Para que anotes, para que ahí lo tengas. Número 1, la incertidumbre es señal de una nueva temporada. Amados, la incertidumbre es señal de una nueva temporada. En el caso, ¿verdad? En el caso de Jacob se presentó. En nuestro caso también se va a presentar, porque Dios tiene la oportunidad de dar una nueva temporada. Después de habernos paralizado, a algunas personas, después de habernos, ¿verdad?, frenado esta situación, ¿qué crees? Que Dios dice, ¿quieren seguir caminando conmigo? Les voy a dar una nueva temporada de vida, les voy a dar una nueva etapa de vida. Porque fíjate, cuando tenemos fe y Dios ve que sí queremos continuar caminando con todo gozo, con toda alegría y de la mano con Él, tenemos la oportunidad de que haya un nuevo comienzo, que haya un nuevo comienzo. Y el nuevo comienzo trae una oportunidad para tener una mejor temporada. Amada familia, quizás tú antes, ¿verdad?, de esta cuarentena de 4 meses y días, y yo te lo quiero decir de 4 meses porque quiero que veas cómo Dios ha obrado en estos 4 meses maravillosamente. Claro que hemos tenido altos y bajos emocionales porque no estábamos acostumbrados a vivir esto, pero Dios ha tenido cuidado de nosotros. Y después, amados, de un nuevo comienzo, ¿qué creen que viene? Una oportunidad nueva para mejorar nuestra temporada, para ser mejores. Tiempo atrás tú quizás tenías una temporada mala, quizás tenías una temporada triste, quizás estabas viviendo una temporada difícil, pero sabes, el día de hoy, a partir de hoy,
Tú puedes decidir que sea un nuevo comienzo y una mejor temporada a tu vida, porque Dios la está permitiendo. ¿Y esto qué nos permite? Nos puede, ¿verdad?, permitir escribir o reescribir una nueva historia en tu vida, en mi vida. Sonaba cotorreo, ¿verdad? Pero una vez en estos días, nuestros hijos, uno de ellos comentó, ¡ay, qué barbaridad! Nosotros, ¿verdad? O nuestro recuerdo de nuestra graduación de la escuela va a ser el recuerdo la pandemia del 2020. Y pues bueno, efectivamente eso no lo vamos a poder borrar de la historia, pero ¿qué crees? Si puedes borrar las cosas pasadas, no volverlas a cometer y reescribir o escribir nuevamente una historia. ¿Y esto qué nos lleva, amados? Que Dios nos puede permitir, que Dios, ¿verdad? Que a Dios le podamos permitir que escriba el nuevo libreto de nuestra vida. Es decir, que de la mano caminemos con Dios y que le permitamos que sus estatutos y mandamientos estén en nuestra vida para que nuestra vida de verdad tenga una nueva temporada de alegría, de una vida verdadera, amados. Y esto le sucedió, ¿verdad?, a Jacob. A Jacob le dio esta oportunidad. Esto lo vivió Jacob porque mira, si vamos a la misma historia de Génesis 28 que estamos analizando y estamos viendo, dice lo siguiente en Génesis 28:13. Dice, voy a leerlo en traducción del lenguaje actual, si me hacen el favor. Ya está ahí, gracias. Dice así, desde la parte más alta de la escalera, Dios le decía a Jacob, pero se me está pasando decirte algo muy importante. Cuando Jacob estaba durmiendo, ¿verdad? Cuando Jacob estaba durmiendo, él empezó a tener un sueño en donde Dios le mostraba una escalera que iba desde la tierra hasta el cielo. Y ahí veía ángeles que subían y que bajaban. ¿Te imaginas tener ese sueño? Qué impresionante poder ver en un sueño a ángeles que hacían eso, ¿verdad? Pero junto con este sueño, Dios le estaba dando una promesa muy grande a a Jacob. Es que ya me estoy yendo con el abuelo, a Jacob. Entonces, esta promesa, ¿verdad?, era impresionante. Fíjate qué nueva temporada estaba escribiendo Dios en la vida de Jacob a raíz de ¿verdad?, de este momento difícil, de este lugar, ¿verdad?, al cual había llegado. Porque obviamente este cierto lugar no lo había planeado, pero Dios aprovechó para transformar en Jacob una nueva temporada, llegando a este cierto lugar que no estaba planeado. Dios vio bueno darle una nueva oportunidad a Jacob, una nueva temporada, un nuevo comienzo, una nueva vida, una nueva historia, y que pudiera Dios con un libreto escribir en la vida de Jacob. Y fíjate la promesa tan hermosa que le da Dios a Jacob. Dice así: desde la parte más alta de la escalera, Dios le decía, yo soy el Dios de Abraham y de Isaac. A ti y a tus descendientes les daré la tierra donde ahora estás acostado. Y la siguiente dice, te la entrego a ti y a tu descendencia. Tus descendientes serán tan numerosos como el polvo de la tierra, se esparcirán en todas las direcciones, hacia el oriente y el occidente, hacia el norte y el sur, y todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti y de tu descendencia. ¡Qué impresión! ¡Qué hermosa bendición! Dice, además yo estoy contigo y te protegeré donde quiera que vayas. Llegará el día en que te traeré de regreso a esta tierra. No te dejaré hasta que haya terminado de darte todo lo que te he prometido. Qué maravillosa bendición le estaba diciendo Dios a Jacob. Simple y sencillamente le estaba diciendo, donde tú estás acostado, esto te pertenece, Jacob. Y a lo mejor aquí no vas a estar en este tiempo, pero sabes, en este cierto lugar tú vas a recibir bendición. Pero también le dice, tus descendientes serán incontables, ¿verdad? Incontables. Y he aquí, todos nosotros
somos de este remanente de bendición, ¿verdad? De las generaciones de Jacob. Y también le dice algo importante, amados. Le dice Dios a Jacob, y yo estaré contigo y te protegeré a donde quiera que vayas, hasta que regreses nuevamente a esta tierra que te voy a dar. Prácticamente le estaba diciendo, ya es tuya, pero vas a tener que ir, salir de aquí y regresar, y yo voy a estar contigo. ¡Wow! ¿Sabes? Dios le estaba dando una nueva temporada de vida, un nuevo comienzo, porque después de haber hecho lo que había acontecido, ¿verdad? De haber tomado la bendición de la primogenitura de Esaú que no le correspondía, pues obviamente tenía que haber un nuevo tiempo para él, porque si se hubiera quedado con la vivencia vieja, él no hubiera sido un personaje de bendición en la Biblia. Así es que Jacob tiene un nuevo comienzo, tiene una nueva oportunidad de mejorar su vida, tuvo la oportunidad de escribir una historia. Y algo bien importante, quien escribía el libreto era Papá Dios, porque vean lo que le dijo. Lo que le dijo, él está manifestando que el que estaba escribiendo el libreto de la historia era Papá Dios. Así es que, amados, en este cierto lugar donde estamos tú y yo, no veas las cosas negativas que puedan estar pasando alrededor de nosotros. Hay muchísimas cosas negativas que muy fácilmente las podríamos enumerar. Muchísimas, fácil las podríamos describir ahora. Pero no nos debemos enfocar en esas cosas negativas. Necesitamos ver que esta incertidumbre nos da la oportunidad de tener un nuevo tiempo, una nueva temporada, ¿ok? Una nueva temporada de bendición. Punto número 2, la incertidumbre produce creatividad. La incertidumbre produce creatividad. Mira, hay de dos sopas, como dice por ahí, ¿verdad? Algunos refranes, ¿verdad? Que tenemos aquí en nuestro país. La incertidumbre te puede provocar creatividad, o la incertidumbre definitivamente te puede permitir, ¿verdad? Una ansiedad. Hay dos cosas. Si tú le permites a Dios que obre en tu corazón y que ¿verdad? Y que desarrolles tus dones y cualidades, va a haber creatividad. Pero si tú, ¿verdad?, le permites a la duda entrar en tu vida, ay, Dios nos bendecirás, Dios nos irá de verdad bien. Si somos hijos de Dios, pongamos en práctica la creatividad, porque si llega a haber duda, entonces ¿sabes qué va a haber? ¿O qué vamos a vivir? Ansiedad. Y vamos a hacer a un lado la creatividad. Y yo estoy segura que algunos de ustedes, ¿verdad? Amada familia, amados amigos, quizás en este tiempo han vivido en ansiedad, pero no le permitas a la duda entrar a tu corazón, porque esto es lo que ocasiona. Hay que mantenernos en la creatividad, en la creatividad. También, ¿verdad? Hay que mantenernos en la expectativa de lo que hará Dios conmigo para el día de mañana. Muchas veces, ¿verdad? Pensamos, ay Dios, el día de hoy pues ya comimos, ya tuvimos cobijo, ya estuvimos felices, pero ¿y qué va a pasar el día de mañana? No te aflijas, porque dice la palabra de Dios que cada día tiene su propio afán. Y si somos hijos de Dios, Dios nos va a bendecir de una o de otra manera. Él sabe que nos va a bendecir. Él va a buscar los canales de bendición, pero tú no te distraigas, que no entre duda en ti, que no entre la ansiedad. En ti deben de entrar, ¿verdad?, la necesidad de explotar esos dones y cualidades que te ha dado Dios para ser más creativo o creativa. Y bueno, todos los días, ¿qué debemos hacer? No vivir esperando la bendición de Dios. Aunque claro, podemos estar con la expectativa de lo que va a hacer Dios, pero son dos cosas muy diferentes. Tener expectativa de lo que va a hacer Dios en nuestra vida y estarle exigiendo a Dios bendición. Son dos cosas diferentes, y el exigirle a Dios bendición, eso no le agrada a Papá Dios. Pero sí podemos estar en la expectativa de recibir una bendición de Dios, porque Él lo hará. Él lo hará. Pero aparte, amados, de estar, ¿verdad?, con la expectativa de recibir esas bendiciones, ¿qué te parece si en lugar de estar cruzados, ¿verdad?, esperando la bendición de Dios, nos convertimos en bendición, amados? Eso es de más
más bendición, el tener la oportunidad de convertirnos en. Esto, ¿verdad? Hace que la incertidumbre nos produzca creatividad, ¿verdad? El decir, alguien tiene una necesidad, a ver, ¿cómo puedo yo bendecirle? Ay, alguien está pasando por un mal momento, ¿cómo le puedo ayudar? Sé creativo. Ay, tengo un poquito de tiempo y a lo mejor mis amigas no nos podemos tomar un café, pero quieren platicar. Ay, pues voy a hacer una reunión, les voy a compartir de la palabra. Voy a ver cómo puedo yo platicarles lo que Dios está haciendo en mi vida. Porque sabes, como hijos de Dios tenemos muchas experiencias y muchas vivencias de cómo Dios se ha manifestado y se ha glorificado en nuestras vidas. Así es que la incertidumbre nos tiene que producir creatividad. No vivamos queriendo saber, ¿verdad?, las cosas que hoy no las necesitamos conocer y que en el futuro las vamos a saber. No te aflijas, no te afanes, no quieras correr. Vamos viviendo este día de hoy con gozo, alegría y con la presencia de Dios. ¿Qué le pasó a Jacob? ¿Qué le pasó a Jacob? Algo impactante. Llegó esta incertidumbre, ¿verdad? Estando en este cierto lugar, llegó esta incertidumbre a producir creatividad en Jacob. ¿Cómo, pastora? ¿Hubo creatividad en Jacob en ese momento? Sí, porque te voy a leer la porción bíblica de Génesis 28, 18. Dice así: a la mañana siguiente Jacob despertó muy temprano y erigió una columna conmemorativa, la piedra en la que había reposado la cabeza, y después derramó aceite de oliva sobre ella. Llamó a aquel lugar Betel, que significa casa de Dios, aunque antes se llamaba Luz. ¿Dónde está la creatividad aquí en Jacob? Impresionante, ¿verdad? Que en la roca en donde él, ¿verdad?, en algún momento reposó su cabeza, él la tomó y dijo, aquí tuve un encuentro con Dios. ¡Wow! Vino la creatividad y agarró la roca y la puso, ¿verdad? La levantó, y en ese momento ahí dijo, hoy aquí derramo este aceite y llamo a este lugar casa de Dios. En ese momento la creatividad se estaba manifestando en Jacob. ¿Te das cuenta cómo él estaba solo? Él había estado en condiciones, ¿verdad?, de incertidumbre una noche antes, un día antes. Sin embargo, la creatividad se estaba manifestando en Jacob. ¿Qué estamos viviendo tú y yo, amada, amado? ¿Qué estamos viviendo? ¿Le estamos dando la oportunidad a que se manifieste la creatividad o le estamos dando permiso a la duda que nos está llevando a la ansiedad? Hoy quiero animarte a que tú explotes dones y cualidades que Dios te ha bendecido, que los desarrolles, ¿verdad? Que puedas empoderar cada don, cada cualidad, cada bendición que tú tienes en tus manos, y que tú seas creativo y que tú, ¿verdad?, puedas transformar esta incertidumbre en bendición, en bendición. Así es que, amados, ¿verdad? Esta fue la segunda cualidad. Se dan cuenta o se dan esta idea de cómo Dios funciona en nuestras vidas. Increíble, extraordinario. Dios aprovecha cada momento que tenemos en nuestras vidas para que podamos crecer, desarrollarnos y seguir confiando en Él, teniendo esa fe en Dios para seguirle agradando a Él. Y punto número 3, o tercer bendición que la incertidumbre, ¿verdad?, trae a nuestras vidas, que claro que viene de parte de Dios, pero Dios usa esta incertidumbre para que nosotros podamos ver esta tercera bendición. Y esta es la siguiente: la incertidumbre nos da la oportunidad de conocer a Dios como nunca antes. Wow, yo sé que este cierto lugar al que estamos, en el que estamos viviendo, en el que estamos pasando, el que estamos experimentando, yo sé que a muchos de ustedes les ha dado la oportunidad de tener una comunión más directa con Dios. ¿Qué estaba pasando quizás antes de llegar a este cierto lugar? Quizás tú y yo teníamos muchas actividades, teníamos mucho trabajo, quizás diferente al que ahora tenemos. No estábamos viendo el tiempo necesario a nuestra familia. ¿Qué otra cosa podríamos mencionar? Ahí escríbanos ahí en el Facebook. ¿Qué otra cosa o qué otros obstáculos teníamos tiempo atrás, antes de esta cuarentena, ¿verdad?, de llegar a este cierto lugar que no nos permitía tener una comunión con Dios directa? Escríbanos ahí porque hay muchísimas otras cosas, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que
hace Dios, ¿verdad? En esta incertidumbre que estamos viviendo en este cierto lugar. Nos da la oportunidad de conocer más a Dios, de acercarnos. No podemos conocer más de Dios si no buscamos vivir más allá de las experiencias que ya hemos tenido con Dios. Es decir, yo en el pasado tuve experiencias con Dios, pero ¿cómo conocer más de Dios? Pues tengo que continuar buscando a Dios, ¿verdad? Y Él me va a dar nuevas experiencias con Dios. Y de esa manera voy a lograr conocer más a Dios. Pero si yo, ¿verdad? Me distraigo en cosas aquí, en cosas terrenales, en cosas que no me dan el tiempo de tener una comunión con Dios, de buscar a Dios, no voy a tener nuevas experiencias. Por lo tanto, no voy a poder conocer más a Dios. Así es que es algo hermoso y maravilloso el tener tiempo para tener nuevas experiencias con Dios y así poder conocerlo más. Fíjate que hay yo puse por aquí, ¿verdad? En nuestra presentación, el apóstol Pedro. El apóstol Pedro tuvo una experiencia maravillosa. Casi muchos de los personajes bíblicos que encontramos han tenido experiencias maravillosas, pero el apóstol Pedro, a mí me impacta una, ¿verdad? Que cuando tuve la bendición de estar en Israel, yo decía, wow, Jesús caminó por las aguas y Pedro también. Y yo estaba en esas aguas de Israel y yo decía, qué maravilloso, qué extraordinario pudo haber sido ese momento. ¿Qué vivió Pedro? Pedro, ¿verdad? Era un hombre de fe, ¿verdad? Y él estaba en una tormenta, en una experiencia, ¿verdad? Y en ese momento fijó sus ojos en Jesús. Cuando él fijó sus ojos en Jesús, ¿verdad? Él vio un milagro, una nueva experiencia en donde Jesús, en medio de esa tormenta, caminó sobre las aguas. Si Pedro no hubiera estado en esta experiencia de la tormenta, no hubiera podido ver a Jesús caminando sobre las aguas. Tenía, ¿verdad, Pedro, que estar en esa tormenta, en ese momento, en ese instante, en ese lugar, en ese tiempo, ¿verdad?, de tormenta, para poder haber experimentado que Jesús caminara por las aguas? Y no tan solo, ¿verdad?, caminó Jesús, sino que cuando puso la fe completa Pedro en Jesús, ¿qué le pasó a Pedro? También continuó caminando sobre el agua. Claro que cuando quitó sus ojos de Jesús, ¿qué fue lo que se encontró? Pues que se empezó a hundir. Esa fe ya no estaba como al inicio, cuando él empezó a caminar. Así es que no te olvides de esto. Tienes tiempo, amada iglesia, tienes tiempo, amigo, amiga que nos estás viendo. Dale la oportunidad a Dios de que vivas experiencias con Él para que lo conozcas más. No se puede conocer a alguien si no se convive, si no se platica con Él, si no se cuentan experiencias, ¿verdad? Dale la oportunidad, amada iglesia, de seguir conociendo más a Dios. Dale la oportunidad a Dios, porque Dios quiere todavía manifestarse más a su pueblo, manifestarse más a los que le aman, a sus hijos verdaderos y buenos, ¿verdad?, que Él ha salvado. Entonces, Dios desea que le conozcamos en todo tiempo mucho más, amados. Dios desea que le conozcamos mucho tiempo más. ¿Qué pasó en la vida de Jacob? Después de que él levantó, ¿verdad?, esa roca, y después, ¿verdad?, de que la levantó y dijo ahí, ¿verdad?, derramó aceite y llamó a este lugar casa de Dios. ¿Qué fue lo que pasó? Vamos a ir a Génesis 28-22 y fíjate lo que nos dice. Y esta piedra que levanté como columna conmemorativa será un lugar de adoración, y yo le daré a Dios 1/10 de todo lo que Él me dé. Impresionante, impactante lo que pasa en el corazón y en la vida de Jacob, porque sabes que al tener Jacob ese sueño de ver la escalera con ángeles que bajaban y subían, estar en ese cierto lugar que no había sido planeado, pero tener ese sueño, ¿verdad?, y ver que Dios se estaba manifestando y escuchar la voz de Dios que le daba una bendición hermosa e impresionante, ¿verdad? Él tuvo esa experiencia con Dios. Por lo tanto, él dice, ¿verdad?, esta piedra que levanté como columna conmemorativa será lugar de adoración. ¿Qué hace él? Abre un lugar para seguir teniendo experiencias con Dios, porque él sabía que Dios estaba vivo.
Él sabía que Dios le iba a bendecir. Él creyó en sus promesas. Él quería seguir teniendo experiencias con Él. No le había sido suficiente haber escuchado una promesa maravillosa de parte de Dios. No le había sido suficiente haber visto esa escalera con ángeles que subían y bajaban. No le había sido suficiente. Él necesitaba más experiencias con Dios porque lo quería seguir conociendo. Y Él, ¿verdad? Dice, como ya te estoy conociendo, yo también me voy a comprometer contigo y te daré una 10ª parte de todo lo que tú me des, Dios. Qué impresionante saber que dentro de la incertidumbre puedan, ¿verdad?, desarrollarse esas 3 bendiciones en nuestras vidas, amados. Yo hoy quiero invitarte a que dentro de esta incertidumbre, dentro de este cierto lugar que estamos viviendo, tú puedas ver que esta incertidumbre la podemos aprovechar y podemos tener estas 3 bendiciones. Estas 3 bendiciones que son muy claras, que son muy importantes. Esta incertidumbre, ¿verdad?, puede abrirnos paso, ¿verdad?, a una nueva temporada. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. Él no nos abandona porque somos sus hijos y estamos siguiendo sus mandamientos y estatutos. Y también esta incertidumbre nos permite ser productivos en creatividad, nos permite ser creativos, nos permite estar activos, nos permite sentirnos que estamos sirviendo a Dios y a los demás. Y también nos da la oportunidad de conocer más a Dios como nunca antes quizás lo habíamos conocido, porque no dudo que hayas vivido experiencias, pero Dios quiere darnos más, amados. El día de hoy, ¿verdad? Yo deseo que esta semilla esté en tu corazón. Pido a Dios grandemente que esta semilla esté en tu corazón y que tu corazón sea fértil, sea un corazón que le agrade en todo tiempo a Dios y que esta semilla, ¿verdad?, eche raíz, crezca, dé fruto en su debido tiempo y que tú seas un hijo de Dios, una hija de Dios, que no importa que lleguemos a ciertos lugares que no tengamos planeados, que no importa que nos agarre de sorpresa, que no importa que en algún momento nos quedemos un poco detenidos, que no importa, ¿verdad?, que no hayamos tenido los planes de hacer algo, ¿verdad? Pero el llegar a este cierto lugar, sé que Dios aún en estos ciertos lugares nos dota de cosas a nuestro alrededor. ¿Para qué? Para que tengamos una nueva temporada, para que un ciclo podamos cerrarlo y abrir otro de bendición, en donde haya esta creatividad y haya esta comunión aún más con nuestro Señor. En el nombre de Jesús, todo esto pido a Dios que suceda en tu corazón y espero que haya sido de muchísima bendición a tu vida.